Estamos de regreso con la doctora Rosalba Mancinas. El tema es periodismo, medios de comunicación, la coyuntura y los retos que vivimos en esta nueva etapa donde pues, lo que a veces veíamos como ventajas, como un nuevo mundo que se nos abría, también representa sus propios riesgos. Rosalba, te quiero preguntar, antes había necesidad de hacer encuestas para saber qué estaba pensando la población sobre determinados temas. Tú hablaste de esta gente que decía que reviva Hitler. Aquí hemos tenido expresiones también neonazis en algunos estados del país. Pero bueno, ¿no es también una ventaja importante saber que estos grupos existen y que están ahí también para poder tomar medidas y para poderlos contrarrestar? En lugar de que actúen en la oscuridad, ahora se manifiestan. Ahora sabemos qué le preocupa a la sociedad, cómo está reaccionando, cómo está pensando, incluso cómo se está equivocando, te diría yo. Y también para quien define políticas públicas, es decir, tenemos que atender esto, tenemos que dar más información. Quizás no se ha hecho lo suficiente entre los nuevos públicos para explicar cuáles son las amenazas de ciertas formas de pensar o de ciertas ideologías, ¿no? Sí. Yo creo que nos equivocamos si pensamos que Twitter o las redes sociales marcan la tendencia del sentir general de la población. Es cierto que vemos que se manifiestan públicamente y podemos preocuparnos y podemos tomar medidas, pero desafortunadamente son unas minorías que parece que marcan la tendencia de unas mayorías, porque solo se necesitan 10 personas para que te revolucionen todo en redes sociales, o menos algunas veces, ¿no? Porque está demostrado que existen cuentas fantasmas, que existen una sola persona manejando un montón de cuentas que suele marcar una tendencia a favor de una cosa. Las empresas están muy abocadas ahora a esto también. Las empresas compran trending topic. Las empresas compran, este día quiero que sea trending topic este tema y lo compran. A ver, tú eres usuaria de Twitter. Sí. Ahorita me das tus datos para seguirte. Yo también, y conozco mucha gente. Te das cuenta también, ¿no? También se generan anticuerpos contra esas tendencias. Por ejemplo, aquí pasó mucho en la campaña presidencial, ¿no? Sí. Los troles famosos o los bots, sí, actuando unos en contra de unos candidatos y otros a favor de otros candidatos. Y el debate no se producía con esos bots, se producía en torno a esas apariciones. O sea, tú ves que también, como cualquier instrumento, como los medios de comunicación antes, no podemos cuidarnos tanto de esos aspectos negativos, sino dejarlos que corran y adquieran su propia, dinámica, ¿no? Como la vida misma, dejarlos que es un nuevo entorno donde tú te desarrollas con sus pros y sus contras, sus ventajas y sus desventajas, pero nunca idealizarlos. Nunca idealizar las redes sociales, nunca decir, pues ya no es necesario hacer encuestas porque tenemos redes sociales, porque no te marcan el sentir general de la población. No sé si te acuerdas, yo creo que sí te acuerdas cuando tú estudiabas periodismo, incluso antes, que también había profesores muy diferentes a otros que te decían, no crean todo lo que viene escrito en los periódicos. No por estar en letra impresa, es verdad, sean críticos, analicen, vean otras fuentes, etcétera. Claro. Acá está pasando lo mismo, es un viejo principio que habría que seguir aplicando, ¿no? Que hay que rescatar, hay que ser crítico y buscar diferentes fuentes para entender si una cosa es cierta o no es cierta. Internet te da eso. Además, se habla mucho ya de la brecha enorme que hay entre los usuarios de Internet que usan Internet para informarse y los que no son usuarios de Internet o usan Internet para entretenerse nada más. Y la brecha es enorme. Una minoría muy culta, porque Internet te da la posibilidad de ser muy culto, muy preparado, y una mayoría que está pasando de todo, se le está pasando el siglo XXI por encima de la cabeza. Ahora, eres también experta, lo vi en algunos datos, en algunos de los textos que has escrito, en temas de género. Y me gustaría un poco también preguntarte sobre eso, porque en México en general y en Guanajuato también estamos viviendo, o inaugurando, diría yo, el tema de traer la perspectiva de género a muchas cosas de la que estaba ausente. Y cuesta mucho trabajo, nos cuesta trabajo a todos, le cuesta mucho trabajo a los gobiernos hacerlo. En ese sentido, ¿qué me puedes decir? ¿Cómo está el debate en España? En España, ahora que gobierna la derecha, hemos dado unos pasos atrás. Gobernó durante 8 años el PSOE, que es la izquierda en el sentido ideológico, en el sentido social, y metió muchos avances en género. Creó un ministerio que se encargaba únicamente de género, imagínate. Es un gobierno que metió más ministras que ministros, inculcó el lenguaje de mujeres y hombres en todas partes. Las políticas públicas cambiaron. Las políticas públicas encaminadas y todo. La violencia. La violencia de género no ha cesado. Mira, yo soy crítica con esa política de género, debo confesarte. Con lo que hizo el PSOE. Sí,
con lo que hizo el gobierno de izquierda, porque era una política de izquierda, pero era una política por encima nada más, y por dentro... Muy del discurso, muy muy de quedar bien, de lo políticamente correcto. Señoras y señores, muy de chamacos y chamacas, muy... Mi hija de 5 años en el kinder, le digo, ¿y tus amigos? Dice, amigos y amigas, mamá. Muy de discurso. Pero luego, en la vida real, mujeres y hombres estábamos viviendo situaciones tradicionales como toda la vida. Y ahora mismo en España se van contando los asesinatos de mujeres en manos de sus parejas. Y ahora no tengo el dato, desafortunadamente, pero pueden ser unas 40 las que van en el año. Llegan a morir 100, 150 en manos de sus parejas. En el país. Porque yo creo que hay una brecha grande entre el sentir de las mujeres y de los hombres. En España hay un feminismo muy grande, pero es de las mujeres únicamente. Los hombres no les ha caído el 20, a la mayoría, ¿eh? A la mayoría. Yo creo que sí, los hombres de mi generación, treintañeros o así, están ya metidos en otro canal, pero tú imagínate señores de 50 años que fueron inculcados en un sistema franquista que les decía, la mujer te tiene que poner los zapatos, la mujer tiene que estar guapa para la hora que tú llegues, la mujer tiene que tener arreglados los niños, y ahora les dan la vuelta. Hay un conflicto gordo. Y la intensidad del discurso durante el gobierno socialista generó reacciones en contra. Totalmente. O sea, fue contraproducente. Sí, fue una de las cosas que hizo, yo creo, que el gobierno socialista perdiera, porque llegó a ponernos a las mujeres como si fuéramos buenas por naturaleza. No, es que es una mujer, y a perdonarnos todo porque éramos mujeres, y no se puede llegar a ese extremo, ¿no? ¿Cómo son las políticas públicas ahora con el gobierno del PP? Todavía no ha podido cambiar. Por ejemplo, una ley muy criticada del PSOE y que le quitó mucha fuerza fue la ley del aborto, que dio una ley de aborto libre a partir de los 16 años. Nacional. Aquí nomás la tenemos en la Ciudad de México. Nacional. Y esto genera una reacción muy encontrada. Claro, porque las niñas no tenían ni siquiera que avisar a sus padres para que les practicaran aborto libre y gratuito en el sistema de salud pública nacional. Y provocó una reacción pública muy fuerte, ¿no? Claro, grupos feministas que lo aplaudieron, pero grupos que decían no podemos llegar a tanto extremo. Ahora el gobierno del PP quiere hacer un retroceso, que tú sabes cómo son las políticas públicas, que retrocede demasiado. Claro. Prohibir el aborto, que es volver a lo que estamos aquí en México, ¿no? Y eso afecta también mucho a la salud de las mujeres, sobre todo. Yo me quedé con un lema que traen unos grupos feministas para defender que continúe la ley del aborto con ciertos matices, que dice anticonceptivos para prevenir, educación para no caer, pero luego el aborto para no morir, porque luego el aborto clandestino llega a provocar muertes. O sea, hace falta posturas más integrales, más comprensivas de todos los puntos de vista y con una mediación democrática. Sí, hace unos días me entrevistaron en Chihuahua precisamente por este tema. En Chihuahua yo tenía un programa de género y lo recuerdan que yo trabajé mucho con el tema de género, y les decía que cuando sostengo algunas posturas de este tipo en España, que yo mantengo un poco de sentido común, de que defendamos las teorías de equidad de género. En México pero hasta hay que hacerlo punto, porque eres minoría cuando haces ese tipo de programas, ¿no? Sí, pero en España soy al revés, soy minoría porque defiendo el sentido común de decir mujeres y hombres somos diferentes biológicamente y tenemos que tener derechos diferentes porque somos diferentes, y me acusan de mexicana machista algunas veces. Rosalba, recuérdanos algunos de los libros que has escrito. El primero que publiqué el 2008 fue El poder mediático en México, relaciones entre economía, política y medios de comunicación. ¿Se editó acá, en este país? Se editó en España, pero se vendió en México. ¿Está disponible en internet? No está disponible completo, pero puede encontrar algunos capítulos, el índice, alguna información y conseguirlo. Creo que todavía hay algunas librerías que lo tienen disponible. Bueno, ojalá la Universidad de Guanajuato ahora se preocupe también por incluso reeditarlo. ¿Y algunos otros? Publiqué otro de la comunicación en Chihuahua, que ya fue muy específico, y luego uno que se llama La mujer en el espejo mediático, donde cuestiono este tipo de cosas. Ese sí está disponible en internet, en PDF, se puede bajar completito. Repítemelo. ¿El título? La mujer en el espejo mediático. La mujer en el espejo mediático, sí. También para quien le interesen los temas de género. Sí. Te hago una última pregunta. Ahora que regresaste a México, que regresaste a Chihuahua, ¿cómo nos ves? Después de que tú practicaste ahí el periodismo, ¿cómo ves a tu estado? ¿Cómo ves en general al país? Regresó el PRI al poder, han pasado cosas.
¿Cómo Han nos pasado ves? muchas cosas. Fíjate que Chihuahua está... El viejo tema en específico de la autocensura que vivimos los medios en México, que a veces es más grave que la censura. Pero es que algunas veces no tenemos otra opción, ¿eh? No, yo defiendo mucho el trabajo de los periodistas porque los periodistas trabajamos en el filo de la navaja. Entonces, para el gran público es muy fácil criticar la autocensura, los periodistas nos mienten, nos engañan y demás, pero los periodistas trabajamos condicionados por un montón de factores. No es tan sencillo decirle a un periodista de Chihuahua, quiero que me digas la verdad de lo que está pasando con el tema del narcotráfico. Han muerto periodistas en Chihuahua. Muchos. Sí. Entonces, no es tan fácil. Una periodista de Tabasco que hizo su tesis doctoral conmigo y la hizo del tema del narcotráfico y los medios de comunicación, y el tema le surgió porque le lanzaron unas cabezas humanas en la redacción. Entonces, trabajas para una empresa privada que te exige una cuenta de resultados, obviamente trabajas para un público que te exige, que te demanda, pero por otro lado tienes a los políticos que también te piden cierta inclinación. Entonces trabajas condicionado por una serie de factores que trabajas como envuelto en una telaraña de intereses, y a partir de ahí tienes que luchar con esa vocación que nos caracteriza a los periodistas y luchar, ir buscando resquicios por donde te escondes y por donde vas sacando y vas dando a conocer la verdad, y vas luchando porque se dé la información al público, que es lo que realmente nos mueve a los periodistas. ¿Es más difícil ser periodista en México que en España? Yo creo que sí, ahora mismo sí, porque tienen los intereses quizá más acuciados, y quizá en España tengan un poco más de libertad. Sin embargo, en España tenemos una crisis económica bastante fuerte que se nota sobre todo en los medios de comunicación. Tienen allí una caída en la publicidad enorme, cerraron muchos medios de comunicación que eran gratuitos, que vivían de la publicidad prácticamente, cerraron. Están más centralizados. Por ejemplo, en México es más fácil trabajar en una estación de radio local o en una televisión local, y en España prácticamente todos los medios de comunicación fuertes están en Madrid y en Barcelona. Sí. Y entonces egresan muchos licenciados en periodismo cada año, porque la universidad es prácticamente abierta a todo mundo, que por un lado es una ventaja porque aumentas el nivel de la población cuando tienes tanto universitario graduado, pero por otro lado no tienes trabajo. También tienes creas mucha frustración. A una licenciada en periodismo trabajando de peluquera, a una licenciada en periodismo de cajera en un banco, licenciadas en periodismo trabajando, los encontramos en tiendas de autoservicio, trabajando por todas partes. Claro, traen una formación, por lo menos para leer los medios y para actuar como ciudadanas de otra manera, pero por otro lado no tendrán empleo jamás para la carrera que han estudiado. Bueno, esperemos que las cosas se compongan también. Sí, ¿no? Confiamos además en que se van a componer, confiamos, porque la situación geopolítica de España es diferente a la de México. A México nos necesita el mundo en esta situación, y a España la necesita Europa desarrollada. Claro, entonces van tirando de España para que sea un país que esté a la altura de la Unión Europea. Entonces saldremos pronto. Oye, pues fue un gusto tenerte aquí. Hay que mantener Muchísimas contacto gracias. Y ojalá cuando regreses a México, y si se concretan estos planes de algún intercambio con la Universidad de Guanajuato, pues volverte a tener por acá. Tenemos contactos importantes con la Universidad de Guanajuato y espero tener contacto contigo y con Zona Franca. Gracias, Rosalba. Gracias. Es la doctora Rosalba Mancinas. Ella es profesora en el Departamento de Periodismo de la Universidad de Sevilla. Aprovechamos su estancia por aquí. Aunque vino a su tierra, a Chihuahua, se dio una vuelta a Guanajuato y no quisimos perder la oportunidad de platicar con ella. Yo le agradezco mucho su tiempo. Voy a unos anuncios. Regresamos.